Hola, les saluda Randall Fonseca, a nombre del pastor Tibor Mesaros y la iglesia Efesios 4:23. Aquí estamos, un domingo más, 28 de abril del 2024, exponiendo, predicando la santa palabra del Señor, con el fin de que usted pueda ser edificado, que pueda ser bendecido o bendecida y que pueda poner en práctica estas importantes enseñanzas que nos da nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar para empezar. Gracias, Señor, por este día tan bonito, por esta oportunidad que usted nos da de poder predicar su palabra. También la oportunidad que usted les da a las personas que están escuchando este mensaje, no solamente de escucharlo, sino también de ponerlo en práctica, Señor. Que sean bendecidos y edificados. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, les había prometido anteriormente traerles una doctrina que a mi consideración es una doctrina muy importante, y es acerca del libre albedrío. Pienso que si usted pone mucha atención, búsquese una libreta con un lapicero, un lápiz, vaya tomando nota. También le invito a buscar su Biblia para que pueda estar conectado conmigo o conectada conmigo con lo que vamos a leer y exponer. Y que esta enseñanza, que por cierto la traje muy específica, la traje eh, muy precisa, usted también después la pueda compartir con las demás personas, porque esta es una de las doctrinas que choca con muchas enseñanzas y tradiciones pastorales que muchas personas han recibido. Entonces, no está de más y no es tarde todavía para que se le pueda abrir los ojos a muchas personas con respecto a esta importante doctrina. La definición del libre albedrío tiene que ver con capacidad de pensar, de razonar y de decidir libremente. Decidir libremente, cada quien. Esa es la definición de libre albedrío. Nosotros, usted, tiene la capacidad de pensar, de sentir y de expresarse. Que las personas no utilicen bien lo que tiene que ver con pensar, es decir, que piensen mal, que sientan mal y se expresen mal, eso es otra cosa. Pero el buen entender y el buen uso del libre albedrío debería hacer que las personas sepan pensar y, por supuesto, piensen bien, sepan sentir, que es producto del pensamiento, y también se sepan expresar, es decir, que sepan actuar de una forma correcta. Recordar que el mismo Dios que le da a usted la libertad de decidir, ese mismo Dios es el que le va a hacer a usted responsable de lo que usted decida. Siempre. Eso es un principio que nosotros mantenemos y tenemos en la iglesia Efesios 4:23, y es importante que usted no lo olvide. También el libre albedrío nos permite cuestionar, nos permite también juzgarnos a nosotros mismos, juzgar a los demás con justo juicio, por supuesto, porque aquí es algo, lo aclaro porque hay personas que dicen, usted no tiene el derecho de juzgarme, usted no tiene el poder de juzgarme. Sí, claro que sí, el Señor dice que cuando se juzgue, eso sí se juzgue con justo juicio, es decir, con conocimiento de causa. Usted también tiene el derecho y también puede decidir juzgarse a sí mismo para que se pueda examinar y juzgar también los frutos de las demás personas. Eso sí se puede hacer. Una persona que obvie y que no juzgue, pues no es una persona que tenga un buen conocimiento. Pero también el libre albedrío tiene que ver con cuestionarnos, juzgarnos, que no es igual que condenar, por supuesto. Condenar no es igual a juzgar. Nosotros juzgamos según lo que vemos, según el fruto de las demás personas, pero condenar no nos corresponde a nosotros. Si la corona de la creación de Dios es el hombre, la corona del hombre entonces va a ser el libre albedrío. Nuestro Señor nos creó la humanidad, y esa es la corona de la creación. Por encima de todo lo que usted ve, todo lo maravilloso, los animales más preciosos, los valles más lindos, las montañas más grandes, los volcanes más poderosos, esos mares, todas las maravillas que el Señor ha creado, todo lo que está a su alrededor, eso no es comparable a la corona de la creación de nuestro Señor, que somos nosotros, que es usted.
El ser humano es la corona de la creación del Señor. Y la corona del ser humano es el libre albedrío. Esa es la corona del ser humano. Tener la posibilidad, el derecho de poder razonar, sentir, actuar libremente. El libre albedrío estará siempre presente en la toma de decisiones de cada persona. Siempre. Ignorante o no, pequeño, grande, filósofo, conocedor, desletrado, cualquier persona en este planeta siempre va a tener siempre va a tener presente que el libre albedrío va a ser parte de la vida, de las decisiones de cada persona. En esa misma línea, el libre albedrío sin Dios trae terribles consecuencias y ustedes lo saben. Una persona, si usted está viendo este video y ha hecho uso de su libre albedrío sin Dios, usted sabe muy bien las terribles consecuencias que ha traído para su vida pensar, razonar, sentir y actuar sin Dios. Ya usted ya lo puede saber. Es una forma, ha vivido usted su vida de una forma irresponsable y eso ha traído consecuencias. Y las consecuencias del libre albedrío sin Dios son muy tristes y tal vez usted en este momento pueda estarlas viviendo. El libre albedrío en Dios, que es totalmente lo contrario, es totalmente diferente porque va a tener que ver con una relación con Dios. Va a tener que ver con una línea de vida apegada a las condiciones y a las intenciones de Dios. Y toda persona, por el contrario, de la que vive una vida de libre albedrío, por supuesto, sin Dios, por el contrario, una persona que vive una vida de libre albedrío en Dios, el fruto de sus decisiones son totalmente diferentes. Eso, pues, por supuesto que puede ser obvio para usted. Por supuesto que hay personas que dicen que es lógico que una persona que está sin Dios va a actuar, pensar, razonar, decidir diferente a una persona que está en Dios, pero parece ser que hay personas que no hacen esa diferencia y hay que mencionarlo y hay que explicarlo para que puedan entender por qué están sumidos en la tristeza, en la soledad, en la angustia, en la depresión y también sumidos en un montón de problemas, consecuencia de no estar tomando decisiones mediante un buen libre albedrío apegado a una relación con el Señor. Hablemos entonces también de decisiones que la gente toma. Ante la verdad absoluta de Dios, encontramos dos opciones: obedecer y desobedecer. Esas son las dos opciones que hay. Las consecuencias son totalmente diferentes, se lo mencionaba anteriormente, son totalmente diferentes. Las consecuencias o el fruto de una persona que actúa obediente a Dios a una persona que actúa desobediente al Señor. Son totalmente diferentes. Las consecuencias de desobedecer tienen que ver, por supuesto, con el fruto de pecado. La consecuencia más fuerte de desobedecer al Señor es estar muerto espiritualmente, como les explicaba el domingo pasado con respecto a Adán y Eva. Una de las consecuencias más fuertes, más delicadas y más concisas de el pecado es la separación de Dios, la muerte espiritual, lo que le pasó a Adán y Eva, lo que le puede estar pasando a usted. Porque si usted en este momento está practicando pecado, la consecuencia de esa práctica de pecado es una consecuencia terrible, que es estar fuera de Dios, apartado de Dios. Y las consecuencias de obedecer al consejo de la palabra de Dios, siendo no solamente hijo de Dios, sino cristiano, son totalmente diferentes a las consecuencias de una persona desobediente. Por supuesto, parece lógico, pero hay que explicarlo muy bien. Una persona desobediente a la palabra de Dios va a tener, por ejemplo, los mandamientos como restricciones, como prohibiciones. Es que no se puede hacer esto, es que ya no puedo hacer aquello, qué pereza porque todo lo prohíben.
Pero una persona que tenga el conocimiento de la palabra de Dios, que escudriñe su palabra, sus intenciones, que es la persona obediente, va a ver en los mandamientos protección. Va a ver que detrás de cada mandamiento hay una protección para usted. Por ejemplo, el mandamiento de no adulterar o no fornicar. Muchas personas lo pueden ver como una restricción, como algo que porque se prohíbe si es libre sexualmente hablando. Pero los que caminamos con el Señor vemos eso como una protección. ¿Por qué? Porque ya conocemos, inclusive tal vez a usted le puede estar pasando las terribles consecuencias de la infidelidad, las terribles consecuencias de las relaciones sexuales antes del matrimonio, las terribles consecuencias que trae con ello todo lo que es el pecado de la sexualidad antes del matrimonio o fuera de matrimonio. Entonces, las personas obedientes ven, por ejemplo, les explicaba, el mandamiento como una protección y las personas desobedientes ven el mandamiento como una restricción, como una prohibición. Hay dos caminos por los cuales pasan las personas desobedientes a Dios. Puede ser que usted se identifique en uno de los dos caminos, porque no es para justificar, sino es como para entender por dónde es que las personas están caminando. El primer camino es el camino de la ignorancia. Hay personas que son desobedientes a Dios por ignorancia a su palabra, porque tal vez usted en este momento puede terminar el mensaje y decir, mira, yo soy desobediente a Dios porque yo no conocía tal y tal cosa. Entonces eso es una desobediencia por ignorancia, aunque no se justifica, se tiene que entender. Pero la ignorancia de la palabra de Dios, siempre también lo hemos entendido y nos ha enseñado, que es una ignorancia escogida, elegida. Toda persona, así como le he hablado en los últimos domingos, es responsable de lo que hace y además de eso, por más sencilla que sea la persona, se los expliqué la vez pasada, no tiene justificación alguna para no buscar de la palabra del Señor. Entonces, si usted ignora lo que está aquí en la Biblia, los conceptos del Señor, sus intenciones, si ignora lo que dice el Señor acerca del libre albedrío, de las decisiones, del pecado, todo lo que hemos hablado y lo que estoy exponiendo hoy, es porque usted ha elegido ignorar lo que está escrito aquí, ignorar la voluntad de Dios. Usted ha elegido estar fuera del conocimiento del Señor por diferentes razones, familia, trabajo, redes sociales, deporte, lo que sea. Cualquier cosa se ha antepuesto para que usted entre al conocimiento del Señor. Y no es que las cosas se ponen, no es que el fútbol es más importante, no es que la familia es más importante, no es que una relación sexual sea más importante, sino que usted, por su libre albedrío, por el uso o mal uso del libre albedrío, usted ha querido que así sea, que se antepongan cosas antes de poder poner en su mente Juan 5:39, que es escudriñar. Pero ya no hay justificación, porque la ignorancia bíblica es escogida, es una elección de las personas. Entonces, hay personas que desobedecen a Dios por ignorancia bíblica. Y también están las personas que desobedecen a Dios. Acuérdense que les dije que habían dos caminos de esas personas. Estamos hablando también de que hay personas que desobedecen a Dios por su rebelión. Es decir, las personas que van tras sus deseos, que ya entendimos también que son deseos engañosos, pero que ellos haciendo uso de su libre albedrío han decidido rebelarse ante Dios, que no me importa, no me importa que Dios exista, no me importa. De hecho, hay personas que tienen la osadía de decir, miren, a mí me han dicho personas, mire, Randall, yo sé que si yo me muero yo voy para el infierno. Y lo dicen tal vez hasta despectivamente, lo dicen hasta riéndose. Pero el que tiene un poco de conocimiento de la palabra y sabe lo que significa ir a una eternidad sin Dios, el que tiene un poco de conocimiento de la palabra, un poquito, y sabe que el alma es inmortal, no eterna, eterno solo nuestro Señor, pero que el alma, cuando el Señor da ese soplo de vida, el alma se crea, el alma va a ser inmortal, no muere. Si tuvieran un poco de conocimiento y temor del Señor, no dirían de forma irrespetuosa y burlesca que si se mueren van para el infierno.
porque también está escrito que ahí va a ser el lloro y el crujir de dientes de todas esas personas. Y si usted es una persona de esas, hoy va a tener la oportunidad de arrepentirse y no volver a decir eso nunca más, porque eso es muy triste. Entonces hay personas que, el segundo camino que les mencionaba, que son ignorantes o que caminan, caminen en un camino de desobediencia por rebelión. Y eso, lejos de hacerlos diferentes o de hacerlos muy independientes, liberales, pues por supuesto que usted sabe muy bien que si usted es una persona de esas, usted está viviendo una vida triste, llena de soledad, de complejos, de traumas, de depresión, y usted no hace nada con tapar eso, con fiestas, con vicios, con mujeres, con hombres. Usted sabe muy bien que cuando se ve al espejo, la consecuencia de sus decisiones, es decir, la consecuencia de su libre albedrío, usted lo tiene al frente. Y eso no es nada, que cada día la factura de las consecuencias de ese libre albedrío sin Dios va aumentando y aumentando y aumentando. Yo no sé cuántos años tiene usted, pero de aquí para atrás usted saca la factura de sus decisiones sin Dios y debe ser una factura muy alta. Yo estoy completamente seguro de que es así, porque la Biblia lo enseña. La Biblia habla acerca del impío. No hay paz para el impío. La Biblia habla también de que huye el impío sin que nadie lo persiga, escrito está. Por eso es que las personas que están en pecado siempre andan como en temor, siempre andan en esa zozobra, le llaman emoción o le llaman, no sé, pero saben que no es eso. Saben que hay un vacío que no ha sido llenado, saben que frente al espejo ven la más fea, por no decir otra palabra, la más fea cara y rostro del pecado reflejado en sí mismo o en sí misma. Pero hoy, para que usted entienda el libre albedrío, estoy siendo muy preciso y poderle dar a usted la responsabilidad de poder entender este tema, esta doctrina, y que usted pueda tomar decisiones ahora sí, sin ignorancia. Entonces estábamos repasando de que hay dos caminos por los cuales las personas desobedecen a Dios. El primero, recuerden que es el camino de una ignorancia, que ya usted no va a poder decir que es que usted es ignorante, por eso es que usted peca. Eso es una ignorancia escogida, elegida. Y se elige y se escoge por su mismo albedrío. Y el segundo camino, en resumen, era el camino de las personas que se han rebelado ante Dios, las personas que están en rebelión. Ok, también por eso encontramos tanta gente que es irresponsable, tanta gente de esta generación, de este siglo, que es irresponsable con toda su forma de vivir, con toda su forma de ser, unos por ignorantes, otros por rebelión, pero ninguna de las dos va a ser una justificación al final para que el Señor en su juicio vaya a tomar parte en lo que tiene que ser, de acuerdo a lo que usted eligió. El Señor no va a elegir como, como quien elige simplemente aquí y para allá. El Señor va a apartar los cabritos de las ovejitas, pero por sus propias decisiones, porque cada persona va a tener que dar cuentas de lo que hizo. Dios espera que el hombre, es decir, Dios espera que la humanidad, que usted, que es la corona de su creación, decida. Esa es la intención del Señor. Decida en un uso bueno de su propio libre albedrío y que sea ese uso del libre albedrío en una misma línea y que usted pueda decidir obedecerle y hacer la voluntad perfecta y agradable del Señor. Eso es lo que el Señor espera de usted. Pero esta doctrina libre albedrío, vamos a irlo entendiendo ahorita más adelante, te explico por qué, se aleja mucho de lo que muchas personas han aprendido o enseñan, de que Dios es el que decide en las personas hacer o deshacer, hacer o no hacer. Entonces, muchas personas están viviendo una vida de engaño, creyendo que Dios es el que
deciden las personas hacer, pero entonces obvian lo que tiene que ver con el libre albedrío. Entonces se crea una mezcla y por un lado dicen que Dios es el ser que hace, pero por otro lado dicen que la persona es la que decide. Entonces, como no tienen un conocimiento básico, fundamentado en una doctrina, entonces van y vienen con respecto al tema. Y vieras que una cosa diferente es la intención que el Señor tiene con usted, la capacitación que una persona recibe cuando ha nacido de nuevo por medio del Espíritu Santo o del Espíritu Santo por medio de una relación por su palabra. Y otra cosa totalmente diferente es lo que otras personas enseñan acerca de que Dios es quien hace que la persona decida. Entonces, ¿cómo se explica esto? Ya se los voy a poner porque para nosotros es importante hacer esa gran diferencia. Siguiendo con el tema de las decisiones y el libre albedrío, traje una pregunta que usted se debería hacer. ¿Tiene relación el libre albedrío con que el Espíritu Santo convenza al mundo de pecado? ¿Ha escuchado usted ese pasaje? Un pasaje que es muy conocido y que también es muy mal enseñado y que aparte de mal enseñado es muy mal aplicado porque le genera a las personas expectativas, falsas expectativas. Y recuerda el principio que tenemos nosotros acerca de las falsas expectativas. ¿Cuál era? Que las falsas expectativas producen decepción. Y si usted tiene falsas expectativas de cualquier persona, incluyendo a Dios, si usted tiene una falsa expectativa de Dios, se va a decepcionar. Porque una cosa es lo que usted crea y le han enseñado acerca de Dios, sin los fundamentos y doctrinas bíblicas, y otra cosa es lo que usted crea y espere de Dios basado en fundamentos y doctrinas bíblicas cristianas. Son dos mundos totalmente aparte. Y esto que les mencionaba antes acerca del Espíritu Santo que convence al mundo de pecado, usted lo puede encontrar en su Biblia, en Juan capítulo 16, versículo 7 al 11, escrito está: pero yo digo la verdad, os conviene que yo me vaya. ¿Quién decía eso? Nuestro Señor Jesucristo fue el que dijo esas palabras. Os conviene que yo me vaya porque si yo me fuera, el Consolador, ¿quién es el Consolador? El Espíritu Santo. No vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, ¿quién? El Espíritu Santo. Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Este pasaje de Juan 16, del 7 al 11, créame que es para una enseñanza completa. Cada versículo que el Señor dijo, cada versículo que escrito está ahí, palabra de nuestro Señor Jesucristo, es para ampliar un conocimiento y una enseñanza grande, bonita. Pero estamos hablando ahorita de libre albedrío, entonces me voy a concentrar en ser preciso de lo que habla este pasaje acerca del libre albedrío. Cuando las personas leen este versículo o este pasaje, lo que leen es la parte donde dice: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. Entonces, hay personas que enseñan o ya han sido enseñados y practican de que el Espíritu Santo es quien convence al mundo de pecado. Antes de desarrollarlo, cuando una persona lea, es importante que usted, después de leer algo, usted se cuestione y se pregunte, y ojalá pueda escribir las preguntas. Yo ya las escribí. Imagínense que solamente del versículo 8, ¿verdad? Estamos en Juan 16. Solamente el versículo 8 yo saqué 9 preguntas. Y cada pregunta es amplia, pero vamos a responderla rápidamente. ¿Qué pregunta saqué yo? Entonces, ¿qué se podría usted preguntar? Número 1, ¿se contradice la palabra al ver tanta gente en pecado habiendo sido convencido de pecado? 2, ¿quién convence de pecado? 3, ¿quién ha decidido pecar? 4, ¿está el mundo convencido de pecado? 5, ¿está usted convencido de pecado? 6, ¿por qué si Dios es quien convence de pecado, la gente sigue pecando? 7,
¿Por qué si usted ora para que Dios lo convenza a usted de pecado o también ora para que Dios convenza de pecado a otra persona, tanto usted como esa persona siguen pecando? 8. ¿Estará haciendo Dios mal las cosas? 9. ¿Qué relación tiene el libre albedrío con este pasaje? Vean, saqué 9 preguntas solamente de un versículo. ¿Por qué? Porque muchas personas creen que el que está en pecado tiene que esperar ese toque de Dios. Yo he escuchado gente que dice, Randall, es que yo estoy esperando ese toque de Dios. Pero ¿cuál toque me hablan? El toque ese de que me convenza de pecado. Entonces le dan a Dios la responsabilidad de que sea Él el que sin su intención y sin que medie su decisión de arrepentimiento, sin que medie su decisión de buscar al Señor, de arrepentirse de sus malos pecados, sin que medie la decisión de pedir perdón, que le dan a Dios, le endosan la responsabilidad de que Él sea el que convenza de pecado a esa persona. Y lo que me enseña la palabra, por lo menos lo que yo entiendo y predico, es totalmente diferente. Pero entonces usted me va a decir a mí, Randall, entonces usted se está contradiciendo porque la palabra dice que el Espíritu Santo convence de pecado. No, yo no me estoy contradiciendo, yo estoy asegurando y estoy plenamente convencido de que sí, de que el Espíritu Santo convence de pecado. ¿Y saben por qué estoy convencido y por qué tengo esa convicción? Porque nuestro Señor lo dijo. Y si el Señor lo dijo, es porque así es. Esa es la verdad. Él es la verdad. Usted puede tener su opinión, yo puedo tener mi opinión, pero hay una sola verdad, que es la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Y más aún si Él lo escribió. No estoy desvirtuando, por ejemplo, las palabras de Pablo o las palabras de los profetas, porque son inspiradas por nuestro Señor. Tienen igual validez, pero aún más si son palabras de nuestro Señor. Eso es, póngale la firma. Entonces, yo no estoy desvirtuando que no tenga validez donde dice que el Espíritu Santo convence al mundo de pecado. Lo que tenemos que hacer es entender, escudriñar, y la persona que escudriña en medio de una relación con el Señor, por medio de su palabra, se le revela la intención de Dios en ese pasaje. ¿Se contradice la palabra al ver tanta gente en pecado habiendo sido convencido de pecado? No se contradice. La pregunta 1. Segunda, ¿quién convence de pecado? El Espíritu Santo del Señor. Dios mismo, nuestro Señor Jesucristo, es quien convence de pecado al mundo. Y yo creo que usted está seguro o segura de que Él es el que convence de pecado al mundo. Cerremos un poquito más esto. Estamos totalmente convencidos de que Dios le ha convencido a usted de pecado. Yo estoy completamente seguro de que usted que camina en pecado está convencido y sabe que camina en pecado. Después, lo que usted haya hecho después de eso, de que esté convencido, es otra cosa y lo vamos a ver. Pero estoy completamente seguro de que usted está convencido de que usted camina en pecado. ¿Quién ha decidido pecar? ¿Por qué las personas esperan que Dios sea quien nos convenza, que es ese toque, que supuestamente es el que pone a la persona que deje pecar, pero no toman en consideración a Dios cuando entran en pecado? Para unas cosas sí y para otras cosas no. Entonces, ¿quién ha decidido pecar? Usted, la persona la que decide pecar. Esa es la persona la que decide pecar. Dice la pregunta 4, ¿está el mundo convencido de pecado? La respuesta es sí. El mundo está convencido de pecado. Hasta vemos chistes de pecado, chistes en doble sentido, chistes de infidelidad, chistes de un montón de cosas, donde el mundo, los programas de televisión, las redes sociales, donde el mundo está más que convencido de que camina en pecado. ¿Está el mundo convencido de que camina en pecado? Sí. ¿Está usted convencido de que camina en pecado? Sí, porque solo el hecho de ser consciente de que usted camina en pecado, ya eso lo hace usted que esté convencido de que usted está en pecado. Entonces, ¿por qué si Dios es quien convence de pecado, la gente sigue pecando? Es decir, ¿por qué si Dios es el que convence de pecado, por qué la gente, haciendo uso o mal uso de su libre albedrío, sigue pecando? Por eso, porque por más que una persona esté convencida
de que está caminando en pecado, siempre va a mediar la decisión, siempre va a mediar el uso de su libre albedrío. ¿Para qué? Para que siga pecando o para cambiar de esa vida. Entonces, el hecho de que una persona esté convencida de su pecado no significa nada. El Señor hace su obra, cumple su palabra. Él es fiel a su palabra. El Señor es fiel. Pero lo que pasa después de ese convencimiento es una decisión. Y el Señor espera que usted decida bien. Pero si usted no decide mal, entonces usted es parte de la humanidad y del mundo que está convencido de pecado, pero que no actúa a partir de. O bueno, o sí actúa, porque sea como sea, la vida es un actuar, la vida es un conjunto de decisiones, su mente es un conjunto de pensamientos. Y si su mente es un conjunto de pensamientos y hace que usted, escrito está en Proverbios 23:7, que sea usted quien es el conjunto de pensamientos, ustedes, quién es el que es en la mente, pues por supuesto que todos esos pensamientos se traducen en decisiones. Entonces, si una persona, aunque esté convencida de pecado, si no decide cambiar su vida, pedir perdón, arrepentirse, pues entonces acto seguido hace lo contrario. Si no es una cosa, hace lo otro. Entonces, automáticamente estaríamos entendiendo que las personas que están convencidas de pecado, pero no hacen nada al respecto, con respecto a la intención de Dios para con ellas, pues siguen decidiendo, haciendo uso de su libre albedrío, siguen decidiendo pecar. ¿Por qué si usted ora para que Dios lo convenza a usted de pecado o convenza a alguien de pecado, siguen pecando? Porque oran, pero oran mal, y escrito está. Yo he escuchado personas que dicen, Señor, convence no sé, por darle un ejemplo. Señor, convence a mi esposo de pecado, Señor, en el nombre de Jesús, amén. Y ese sello en el nombre de Jesús no tiene nada que ver con la intencionalidad del Señor. No, ¿por qué no tiene nada que ver? Porque recuerden que poner el sello del nombre de Jesús significa tener los pensamientos, los preceptos, los conceptos de Dios y su palabra en uno. Y decir en el nombre de Jesús es estar diciendo que estoy alineado a los pensamientos de Dios. Y decir, Señor, convence de pecado a mi esposo en el nombre de Jesús, amén, es redondear, porque ya el Señor ha convencido de pecado a su esposo. El Señor ya ha convencido de pecado a su hijo. El Señor ya ha convencido de pecado a usted. Pero ¿por qué entonces no sucede nada? Bueno, porque la doctrina del libre albedrío nos deja claro que esto es una decisión personal. Nadie puede salvar a otra persona. Nadie puede arrepentirse por otra persona. Nadie puede pedir perdón por otra persona. Nadie puede interceder por otra persona. Nadie. La relación con nuestro Señor Jesucristo es personal. El arrepentimiento es personal. El perdón de pecados es personal. Y así como personal es todo esto, personal es la decisión que cada quien toma haciendo uso de su libre albedrío. La respuesta para la pregunta número 7 entonces sería que si tantas personas oran para que el Espíritu Santo le convenza de pecado, pero no reciben o no cambian su modo de vivir, esto no es culpa del Señor. No culpen a Dios de esto. Esto es porque la persona no ha decidido haciendo buen uso de su libre albedrío. La pregunta 8 entonces está ligada y dice, ¿estará haciendo Dios mal las cosas? Es decir, si Dios es quien convence al mundo de pecado, a la persona de pecado, cuando hablamos de Espíritu Santo hablamos de Dios, ¿verdad? Cuando hablamos de nuestro Señor Jesucristo, hablamos de Dios. Recuerde que son tres. La persona de Jesucristo, la persona de Dios, la persona del Espíritu Santo son uno. Nosotros cuando nos dirigimos al Espíritu Santo, yo me dirijo también al Espíritu Santo, a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, como escrito está, cuando nuestro Señor convence de pecado al mundo o le convence de pecado a usted, ¿él lo hace? Sí lo hace. Estará haciendo mal las cosas porque a pesar de que hayan tantas personas convencidas de pecado, nadie se arrepiente. La maldad en el mundo es cada vez mayor, el amor se está enfriando,
cada vez hay más asesinatos, cada vez hay más situaciones en la calle que usted se queda asombrado. Entonces, ¿será que el Señor está haciendo mal su trabajo? No, el Señor no está haciendo mal su trabajo, de ninguna manera. El Señor convence al mundo de pecado, pero es el mundo, es usted, el que no ha tomado la decisión, por rebelión o por ignorancia. Entonces, ¿qué relación tiene el libre albedrío con este pasaje? Tiene muchísima relación. El Señor hace su parte. El Señor nos muestra el camino, nos muestra su verdad, nos enseña que Él es vida para todo aquel que está muerto en pecado, pero solamente mediante una decisión, después de un genuino arrepentimiento, puede venir un nuevo nacimiento, por una decisión de la persona. Pero nadie va a hacer que otra persona, ni siquiera Dios, va a hacer que usted se arrepienta. Eso es una decisión y eso es maravilloso. Eso es lo maravilloso de entender la doctrina del libre albedrío. Maravilloso, ¿por qué? Porque entonces Dios va a saber que la persona que le busque, la persona que se arrepienta, la persona que realmente pida perdón, lo está haciendo por el uso de su libre albedrío, porque así lo decidió. No habría una recompensa para Dios mismo hacer que las personas vengan a Él por su propia decisión, aunque Él es todopoderoso y aunque su soberanía es absoluta. Pero la corona del Señor, que es la humanidad, el Señor espera que tomen las mejores decisiones. Esa es la intención del Señor, pero hasta ahí. El Señor espera que tome usted hoy la mejor decisión y ya deje de pecar y deje de estar en una vida de engaño, engañándose usted, engañándose a todas las personas que tiene alrededor. Pero hasta que usted no tome la decisión, el Señor no va a hacer nada al respecto. Esa es la maravilla, la ciencia, la técnica de la enseñanza precisa del libre albedrío. Entender que el libre albedrío es una decisión que siempre va a estar en la mesa para que usted la tome o la deje, para una cosa o para otra, para lo bueno o para lo malo. El libre albedrío es la herramienta que usted toma. Y con esa herramienta usted va a poder decidir bien o mal. Ese es el libre albedrío. Pero Dios no va a agarrar el libre albedrío y lo va a manipular para que usted haga una cosa o haga otra. Les traje algunos pasajes para ir cerrando. Hechos capítulo 5, versículo 29. Dice, respondiendo Pedro, los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. La obediencia a Dios, a su palabra, va a ser más importante que usted siga obedeciendo a esas enseñanzas falsas que le han hecho a usted creer y esperar que Dios haga algo en su vida sin que medie una decisión en su vida. Hoy usted está entendiendo, y espero que lo atienda, pero hoy usted está en una posición tan clara en su vida que ha venido a alumbrar su vida hoy, la enseñanza del Señor con respecto al libre albedrío, de que si usted le obedece a Dios mediante su palabra, lo que está escrito, usted va a dejar de obedecer tradiciones pastorales o enseñanzas que no le han dejado nada hasta el día de hoy. ¿Por qué usted sigue yendo a iglesias? ¿O por qué sigue congregándose? ¿O por qué sigue diciendo tener o ser cristiano, pero sigue en pecado? Porque no ha entendido lo que es el libre albedrío. No se ha responsabilizado, así como yo lo estoy responsabilizando a usted hoy, acerca de que usted es quien tiene que decidir. Usted es el que tiene que hacer uso correcto, responsable de un libre albedrío. Y si usted hace un uso correcto, responsable y obediente de un libre albedrío, las consecuencias son positivas. El fruto va a ser muy positivo para su vida. Y no solamente para su vida, sino para todo quien le rodee. Y no solamente para quien le rodee en esta vida, sino que si usted se muere haciendo un buen uso de su libre albedrío, en obediencia, que es igual a caminar en santidad, lo hemos hablado anteriormente, ya usted ya sabe para dónde va. El Espíritu Santo ya le revela a usted que hay una morada que está esperando por usted en el cielo. Caso contrario, si usted no atiende este mensaje del libre albedrío y sigue esperando ese toque o sigue esperando cualquier cosa que pase, lamentablemente le tengo malas noticias. Eso no va a suceder. Es que, Randa, yo me di cuenta que por medio de un accidente una persona tomó la decisión de buscar a Cristo. Entonces eso fue que Dios le accidentó. Eso es mentira.
Dios no busca el daño de nadie. Cada persona sufre consecuencias de acuerdo a el uso del libre albedrío de esa misma persona o de otras. Un accidente, el accidente que pasó hace poco aquí en Costa Rica, en una carretera muy conocida, eso sucedió por la decisión de otros. ¿Inocentes sufren? Sí, pero no es que Dios provocó. Que muchas personas utilicen desgracias para venir a Cristo, eso es otra cosa, porque ya están cansados, ya perdieron toda esperanza. Y de última opción tienen al Señor, allá arrinconado. El último cambio del equipo de fútbol es nuestro Señor para muchas personas. No lo tienen como titular en sus vidas. Entonces ya como ya todos se cansaron en el fútbol haciendo esta analogía, ya no aguanta nadie, todo el mundo está cansadísimo, faltan 20 minutos de juego, me queda uno, aquel, póngalo a jugar. Muchas personas toman al Señor como el último cambio en la banca. Y ya cuando le pasan las desgracias, toman la decisión de volverse a Cristo. Y no está mal, lo hicieron, pero lo hicieron tarde, después de una grave consecuencia. Pero usted no espere que le pase eso, hágalo ahora. Pero nunca diga que el Señor le provocó eso. Porque eso sería decir que el Señor provocó para que usted viniera a Él. Y eso va en contra de lo que el Señor nos enseña en su palabra acerca del libre albedrío. Hebreos 12:14 dice, seguid la paz con todos y la santidad sin cual nadie verá al Señor. Dentro de lo que es el libre albedrío y la decisión que usted tiene que tomar es ser obediente al Señor, estar en paz con las demás personas, procurar vivir en santidad, que es vivir en obediencia, porque sin vivir en santidad, si la persona sin santidad no va a ver al Señor. Primera de Pedro 1:14 al 16. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Haciendo un buen uso del libre albedrío, la persona que está en Cristo camina en santidad. ¿Y por qué camina en santidad? Porque tenemos a un Dios santo que nos capacita también para caminar en santidad. Segunda de Juan 9, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Si el fin de la ley, es decir, el objetivo de la ley es nuestro Señor Jesucristo, el fin de nuestra fe, es decir, el fin de nosotros es nuestro Señor Jesucristo. El objetivo de la fe es nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es cuando dice obteniendo el fin de vuestra fe? Obteniendo el objetivo de vuestra fe. ¿Cuál es el fin de nuestra fe? Nuestro Señor Jesucristo. Venir al conocimiento de Él. Recuerde que la fe es tener el conocimiento de nuestro Señor. Se alimenta del conocimiento. Usted es tan cristiano como pensamientos de Cristo tenga en su mente. Su fe crece conforme al conocimiento que usted tenga de Dios y de su palabra en usted. La fe no tiene que ser vacía. La fe tiene que venir acompañada, obviamente, del conocimiento de la palabra del Señor y ponerlo por obras. ¿Qué es la salvación de vuestras almas? Obteniendo el fin de vuestra fe, que es nuestro Señor Jesucristo, es la salvación de nuestras almas. Y le dejé de último uno que yo considero que es importantísimo, que es con el que cierro, que es Deuteronomio 30, versículos 19 y 20. Si escuchan un ruido, ya les había explicado que aquí donde yo vivo pasan aviones muy cerca, porque estamos aquí a, ¿qué? Tal vez a 1 kilómetro del aeropuerto. Estamos muy cerca del aeropuerto, entonces se escuchan aviones. Acaba de pasar un poco cerca, entonces tal vez no se escuche muy fuerte, pero tal vez haya alguna interrupción. Bueno, ya habiendo alejado un poquito, prosigo. Deuteronomio 30, 19, le repito, escrito está, a los cielos y la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habitéis sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Esto también se hace extensivo para todos nosotros.
Pero me llama la atención esto. Técnicamente aquí el Señor dice, pongo delante de usted el bien y el mal, la vida y la muerte, escoja. Eso es lo que le está diciendo el Señor. Usted tiene la posibilidad de escoger y de decidir escoger usando su libre albedrío. Pero vea qué clase de Dios tenemos nosotros, para mí, que es mi Padre Celestial. Espero que también sea para usted su Padre Celestial. Y si usted es una persona que no se ha convertido todavía, no le ha pedido perdón al Señor, no ha vuelto a nacer, espero que usted lo haga para que también se convierta en su Padre. Dice el Señor aquí, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición, escoge pues la vida. El Señor, aparte de poner la vida, la muerte, la maldición y la bendición, dice, escoge pues la vida, es decir, escoja bien. El Señor le da a usted y le dice, mire, aquí está esto, camino de perdición, deseos engañosos, todo lo que está viviendo, la porquería de vida que usted vive. Y las consecuencias están aquí. Pero también está aquí la vida, la bendición de una vida en el Señor. Una vida totalmente diferente, apegado a sus conceptos. Una vida de amor, de fruto del Espíritu Santo, que está en Gálatas 5:22. También está esto, y el Señor le dice, tengo esto y tengo esto. Es decir, está esto, no es que el Señor lo tiene, está esto y está esto. Escoja esto, lo bueno. Como cuando si usted es papá o mamá, vea papito, si usted se va por aquí, se puede caer porque esta acera está resbalosa, pero si se va por aquí, puede irle mejor. Váyase por aquí. Usted le da las dos opciones a sus hijos, pero también le incentiva a que se vaya por el mejor lugar. Así es nuestro Señor. Pongo delante de usted el bien y el mal. Hoy yo pongo delante de usted poner atención a este mensaje o desecharlo. Pero le aconsejo, tal y como el Señor aconseja, no lo deseche, no lo deseche. Escúchelo, tome en consideración y pésese y tome una decisión. Me quedo con este mensaje. Me quedo con este mensaje al final, donde el Señor deja claramente qué significa libre albedrío. Dos opciones, una decisión. La mayoría de la gente, la mayoría de la humanidad, escoge la muerte, escoge la oscuridad, escoge la maldición. Muy pocos escogen por su libre albedrío y su decisión la bendición. Porque no es fácil también tomarla. Implica un arrepentimiento. Implica que usted pueda tomar en su vida una decisión de pedir perdón. No sé cuántos años lleva usted de no pedir perdón, pero créame que si usted pide perdón hoy y utiliza hoy correctamente y también responsablemente su libre albedrío, el Señor hoy lo va a oír y le va a perdonar. Hoy es el día. No prolongue más. No sea una persona que simplemente escucha, sea hacedor de la palabra del Señor. Hoy es un llamado para usted y también es un llamado por si usted le quiere pasar este video a alguien para que tome la decisión y entienda de una vez por todas cómo funciona el libre albedrío. El toque de Dios, eso que usted está esperando, no va a llegar. Hoy el Señor le explica a usted por medio de su palabra que usted tiene la posibilidad y la responsabilidad de actuar, de decidir, porque usted tiene su libre albedrío y todos lo tienen. Espero que usted tome una buena decisión hoy. Si eso es así y usted quiere hoy por primera vez utilizar bien su libre albedrío para arrepentirse y pedir perdón ahí donde usted está, yo le puedo acompañar y le puedo guiar. Yo no me puedo arrepentir por usted, porque esto lo aprendimos hoy. El libre albedrío hace que la persona decida personalmente, pero yo le puedo guiar en una oración. Y usted ahí puede cerrar sus ojos. Cierre sus ojos. Desentiéndase de todo lo que tiene alrededor. Este es un momento muy importante. Y si usted ya se arrepintió, también muestre respeto, porque el llamado al arrepentimiento es un momento único que tiene muchas almas para poderse salvar. Y utilizando bien el libre albedrío pueden hacerlo hoy. Ahí donde usted está le puede decir al Señor, Señor, entendí su mensaje acerca del libre albedrío y sé que está en mí decidir si lo rechazo o lo acepto. Está en mí decidir si sigo una vida en pecado o la cambio. Está en mí, Señor, seguir en una vida de ignorancia o rebelión o tomar la decisión por mi libre albedrío de pedir perdón. Hoy, arrepentido como nunca antes, Señor, quiero pedirle perdón.
Estoy arrepentido desde lo más profundo de mi ser, Señor, por todo lo que yo he hecho. Porque no solamente he vivido apartado de usted, Señor, sino he vivido en contra con mis actos, utilizando mal mi libre albedrío, Señor, abusando de mi libre albedrío. Ese libre albedrío que usted me dio para actuar bien, para hacer las cosas bien, lo he hecho todo mal, Señor. Lo he arruinado, todo lo he arruinado, mi vida y la vida de muchos. Me he lastimado y me han lastimado mucho, Señor. Pero quiero hoy hacer un alto en el camino, arrepentido como nunca antes. Le pido perdón, Señor, a usted. Le pido que me limpie con su sangre preciosa, Señor, y que me perdone. Y que su Espíritu Santo venga a mí y haga de mí el milagro más grande, que es volver a nacer. Quiero volver a nacer, Señor, que su Espíritu Santo venga a mí y poder utilizar mi libre albedrío de una forma correcta, conociéndolo, amándolo y sirviéndole a usted, Señor, por medio de su palabra, la Biblia, y poderle conocer, Señor, escudriñando su palabra para conocer cuál es el propósito que usted tiene conmigo, de aquí en adelante ser una persona totalmente diferente, una nueva criatura a partir del día de hoy. En el nombre de Jesús, amén y amén. Si usted hizo la oración, hoy usted pasó de muerte a vida. Hoy, por fin, hizo un buen uso de su libre albedrío y pasó de oscuridad a la luz. Si en algo le podemos servir, el teléfono WhatsApp del pastor Tibor Mezaros es 506, código de nuestro país, Costa Rica, 8842-2408. Puede seguirnos en las redes sociales como Iglesia Efesios 4:23 o en este mismo canal de YouTube donde está viendo este mensaje. Comparta los mensajes para que otras personas también sean edificadas y bendecidas. De mi parte, esto es todo por el día de hoy. Y si usted volvió a nacer, hoy usted inicia una nueva vida en nuestro Señor Jesucristo. Que les vaya muy bien. Nos vemos en un próximo mensaje, un próximo programa. Bendiciones, hasta luego.